En enero de 2025, surgieron nuevas pruebas que reavivaron el caso más misterioso de Guadalajara, la desaparición de las gemelas Morales, Ana y Carmen, en 2003. Las niñas de 8 años desaparecieron sin dejar rastro una mañana temprano, sin dejar evidencia alguna. El caso rápidamente se volvió frío hasta que ocurrió un avance. En la mañana del 15 de marzo de 2003, el desgarrador grito de María Elena Morales rompió el silencio del barrio Santa María. Mis niñas han desaparecido, gritó, descalza y frenética, corriendo por las calles empedradas con una bata de noche blanca. Ana y Carmen se habían acostado la noche anterior en su habitación compartida, con sus camas gemelas revueltas, como si las hubieran despertado bruscamente. La ventana estaba abierta, con cortinas de encaje ondeando con la brisa, el aroma de la bugambilla llenando el aire. Su padre, Roberto Morales, un albañil, había escuchado un extraño sonido metálico a las 3 de la mañana, pero su agotamiento lo llevó a ignorarlo. Ahora, al estar frente a las camas vacías de sus hijas, ese momento de indecisión lo acosaría por años. Los vecinos se apresuraron a ayudar. Doña Esperanza, la curandera local, susurró oraciones, mientras el comerciante don Miguel organizaba equipos de búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, un inquietante sentido de temor se cernía sobre ellos, como si algo siniestro y antinatural hubiera ocurrido. El caso permaneció sin resolver, y con el paso de los años, la salud de María Elena se deterioró, hasta que sucumbió a un infarto en 2010, llevándose consigo la esperanza de encontrar a sus hijas. Roberto, ahora con 62 años, nunca se dio por vencido. La casa, ahora solo una sombra de lo que fue, estaba llena de fotografías de Ana y Carmen, y su habitación permanecía intacta, como si esperara su regreso. La obsesión de Roberto con la búsqueda nunca vaciló. Sé que mis niñas siguen vivas, insistía. Un padre sabe estas cosas. Me necesitan. El inspector detective Alejandro Vázquez, ahora con 45 años, había visto muchas tragedias en sus 20 años de servicio, pero el caso de las gemelas Morales siempre había pesado sobre él. En enero de 2025, un expediente amarillento llegó a su escritorio, con nuevas pruebas y la promesa de un testigo después de todos estos años. La fiscal Carmen Jiménez le informó del avance. La investigación estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. El padre Esteban Aguirre, un sacerdote con 30 años de servicio, había recibido una perturbadora confesión de un hombre moribundo consumido por el cáncer. Padre, vi lo que pasó esa noche, dijo el hombre, temblando de miedo en su voz. Alejandro, decidido a resolver el caso, se sumergió en el viejo expediente. Roberto, con sus manos frágiles y cabello blanco, había mantenido viva la búsqueda, pero la muerte de María Elena había aplastado cualquier esperanza restante. El caso había sido inicialmente manejado por el comandante Raúl Mendoza, cuyo enfoque rudo no dio ningún resultado significativo. No había señales de lucha, no había huellas, y no había testigos confiables. Los perros de búsqueda perdieron el rastro a solo unas cuadras de la casa, como si las gemelas hubieran desaparecido en el aire. Mendoza especuló que las niñas podrían haberse escapado con algún familiar, pero la familia Morales no tenía tales familiares. Las gemelas eran queridas por sus maestros y compañeros de clase, y sus padres trabajaban incansablemente para llegar a fin de mes. Ahora, con la nueva revelación, el padre Esteban estaba dividido entre su deber de proteger la confesión y su obligación de ayudar a hacer justicia. Rezó en busca de orientación, pero el peso de la decisión lo presionaba fuertemente. La conexión de Alejandro con el caso era personal. Había sido un joven oficial en 2003, uno de los primeros en responder a la llamada frenética de María Elena. Todavía recordaba la imagen de Roberto, de pie en la puerta de la habitación de sus hijas, con el rostro marcado por la desesperación. Mis niñas son todo lo que tengo. Por favor, encuéntrenlas, había suplicado. La determinación de Alejandro para resolver el caso nunca vaciló. Había dedicado su carrera a los casos de personas desaparecidas, particularmente aquellos que involucraban a niños. Sin embargo, las gemelas Morales seguían siendo su mayor fracaso. La presión para resolver el caso había afectado su vida personal. Su esposa, Patricia, había intentado consolarlo, pero su comprensión de su dolor era limitada. Con el paso de los años, su matrimonio se desmoronó, y Alejandro quedó solo, consumido por su trabajo y los fantasmas del pasado. Sentado en su escritorio,
Alejandro Vázquez se sintió abrumado por una mezcla de esperanza renovada y profundo miedo. Las nuevas pistas ante él ofrecían una tenue chispa de resolución, pero el terror de lo que podrían revelar amenazaba con paralizar. Después de 22 años de búsqueda, ¿y si las respuestas llevaban a una verdad demasiado horrible para soportar? ¿Y si Ana y Carmen Morales realmente se habían ido, con sus destinos sellados hace mucho? El confesor anónimo había proporcionado detalles que nadie fuera de la familia Morales podría haber sabido. Describió con escalofriante precisión el color de la bata de noche de María Elena, la posición exacta de las bicicletas de las gemelas en el patio, e incluso el detalle de las botas de trabajo de Roberto, cubiertas de barro del sitio de construcción, dejadas junto a la puerta principal. El padre Esteban, el sacerdote local, estaba seguro. Este hombre estuvo allí, le dijo a Alejandro, su voz llena de convicción. No hay otra explicación para su conocimiento de detalles tan íntimos. El padre Esteban, un hombre de 58 años con una barba gris cuidadosamente arreglada y ojos azules tranquilos, había servido a la comunidad de Santa María durante la mayor parte de su vida. Conocía a todas las familias, todos los secretos ocultos detrás de muros de adobe y patios llenos de flores. Había oficiado innumerables bodas, bautizado bebés, consolado viudas y enterrado a los muertos, pero nada lo había preparado para el dilema moral que ahora pesaba sobre su alma. Inspector, había dicho el padre Esteban en la quietud de la sacristía, rodeado por el olor a incienso y la luz parpadeante de las velas de cera. He pasado noches enteras rezando en busca de orientación. El secreto de la confesión es sagrado, pero la justicia también lo es. ¿Cómo puedo elegir entre estos dos mandamientos divinos? Alejandro, que había crecido en una familia católica tradicional, comprendió el tormento del sacerdote. Su abuela, doña Carmen, le había enseñado la importancia de una fe inquebrantable, y Alejandro empatizaba con la lucha del padre Esteban. Pero la urgencia de la justicia terrenal ardía dentro de él. Sabía que debían actuar. La investigación original, dirigida por el comandante Raúl Mendoza, se estancó rápidamente. Sin signos de lucha, sin huellas y sin testigos creíbles, el caso se desvaneció. Mendoza había especulado que las gemelas se habían escapado con algún pariente, pero la familia Morales no tenía parientes cercanos, y la pequeña familia unida no tenía historia de desapariciones similares. Roberto trabajaba incansablemente como albañil, y María Elena cosía ropa para mantener a la familia. Ana y Carmen eran muy queridas por sus compañeros de clase, conocidas por sus corazones amables y su risa contagiosa. Ahora, con esta nueva revelación, el padre Esteban se vio obligado a tomar una decisión entre honrar la santidad de la confesión y ayudar a Alejandro a hacer justicia por las niñas. La conexión personal de Alejandro con el caso era profunda. Él fue uno de los primeros oficiales en responder a la desesperada llamada de María Elena esa fatídica mañana de 2003. Todavía recordaba vívidamente a Roberto de pie en la puerta de la habitación vacía de sus hijas, con el rostro marcado por la desesperación mientras suplicaba: «Oficial, mis niñas son todo lo que tengo. Por favor, encuéntrenlas». Ese ruego nunca dejó el corazón de Alejandro y lo había impulsado a dedicar su carrera a resolver casos de personas desaparecidas. Aunque había encontrado algo de resolución en su trabajo, el caso de las gemelas Morales seguía siendo su mayor fracaso. Su obsesión por encontrarlas había afectado su vida personal. Patricia, su esposa, había intentado consolarlo en los primeros años, pero con el tiempo, el peso del caso lo desgastó. «No puedes salvar a todos, Alejandro», le decía mientras le servía café después de otro día fallido de búsqueda. Pero Alejandro no podía deshacerse del sentimiento de que había fallado a la familia Morales. Su matrimonio finalmente se desmoronó, y Patricia se fue con sus hijos, dejando a Alejandro solo con sus archivos, sus pruebas y sus arrepentimientos. Pero ahora, con las nuevas pistas frente a él, sintió una necesidad abrumadora de conocer la verdad. ¿Qué ocurrió esa mañana? El conocimiento del confesor moribundo sobre detalles íntimos de esa fatídica noche finalmente podría proporcionar el avance. Alejandro llamó de inmediato al equipo forense, ansioso por descubrir qué había caído y por qué esa mañana temprano. La verdad, esperaba, finalmente pondría fin al misterio inquietante que había perseguido tanto a la familia Morales como a él mismo durante tanto tiempo. Mientras el equipo forense trabajaba, Alejandro y Roberto permanecían en silencio, el peso del momento presionando sobre ellos. La oscura mancha debajo del tanque de agua parecía prometer respuestas que finalmente podrían poner fin al agonizante misterio de la desaparición de las gemelas Morales. Luego, de repente, Roberto rompió el silencio. «Inspector», dijo,
su voz temblorosa. Hay algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi esposa. Alejandro se giró, sintiendo que esa era la revelación que habían estado esperando. Roberto continuó, esa noche, antes de escuchar el ruido, tuve un sueño extraño. Soñé que mis niñas me llamaban, pero sus voces venían desde muy lejos, como si estuvieran bajo el agua o bajo tierra. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Con los años, había aprendido que las familias de personas desaparecidas a menudo desarrollaban una sensibilidad extraña, como si su amor y desesperación nos hicieran estar sintonizados con cosas que otros no podían percibir. 2 horas después, llegó el equipo forense, y con radar de penetración terrestre, comenzaron a escanear el área alrededor de la mancha. Los resultados fueron rápidos e inquietantes. Debajo del tanque de agua había una cavidad subterránea, de unos 2 metros de profundidad. Señor Morales, dijo la doctora Isabel Reyes, jefa del equipo. ¿Estaba usted al tanto de este espacio? Roberto negó con la cabeza, su rostro desprovisto de color. La excavación comenzó de inmediato. Cada palada de tierra parecía acercarlos a la verdad. Si es que la traía alivio o devastación, nadie podría decirlo. A una profundidad de 1,5 metros, la pala de uno de los trabajadores golpeó algo sólido. No era piedra ni raíces, era madera. Es una caja, murmuró la doctora Reyes, limpiando suavemente la tierra con un pincel. Emergió del suelo una pequeña caja de madera, del tamaño de un ataúd, hecha a mano de madera de pino y reforzada con piezas de metal oxidadas. En la tapa, casi desvanecida por los años bajo tierra, estaban las iniciales talladas a mano, AM y CM, juntas para siempre. Las iniciales coincidían con las de Ana y Carmen Morales. Roberto tambaleó hasta el borde de la excavación, y Alejandro tuvo que sujetarlo mientras el anciano temblaba con la intensidad de 22 años de esperanza condensados en este solo momento. Con sumo cuidado, el equipo forense levantó la caja de la tierra. Roberto cayó de rodillas junto a ella, sollozando mientras su llanto resonaba en el aire tranquilo de la tarde. Alejandro se arrodilló junto a él, su propio corazón doliendo mientras ponía una mano en el hombro del hombre mayor, su compostura profesional quebrándose bajo el peso del momento. Cuando se abrió la caja, reveló una verdad que nadie había anticipado. En lugar de restos esqueléticos, la caja contenía objetos que habían sido preservados con meticuloso cuidado: 2 vestidos rosa idénticos, 2 pares de zapatos escolares, fotografías familiares, cartas con la distintiva letra de unas niñas de 8 años, y un diario compartido en el que Ana y Carmen habían documentado sus vidas. No están muertas, susurró Roberto, su voz rota mientras abrazaba uno de los vestidos con sus manos temblorosas. Alguien las tomó, pero las mantuvo vivas el tiempo suficiente para que ellas mismas prepararan esto. Era una teoría escalofriante pero extrañamente esperanzadora. Las cartas en el diario, escritas meses después de su desaparición, parecían sugerir que habían sido mantenidas con vida, ocultas, durante mucho tiempo. Alejandro leyó cuidadosamente en voz alta las entradas. Queridos papá y mamá, estamos bien, pero no podemos volver a casa aún. El Señor nos dice que pronto podremos verlos, pero debemos tener paciencia. Ana extraña mucho su muñeca favorita, y yo extraño los tamales de mamá los domingos. Otra entrada decía: hoy vimos la iglesia desde lejos. Queríamos correr hacia ella, pero el Señor nos dijo que aún no era seguro. Prometió que cuando llegue el momento adecuado, nos llevará de vuelta con ustedes. Oramos todas las noches para que ese día llegue pronto. La última entrada fue la más perturbadora. Ana está muy enferma, tiene fiebre y no quiere comer. El Señor trajo medicina, pero no ayuda. Tengo miedo. Si algo nos pasa, queremos que sepan que las cosas hermosas que teníamos están enterradas donde solíamos jugar. Papá siempre nos dijo que los tesoros más importantes deben guardarse en lugares seguros. Roberto sollozó incontrolablemente mientras Alejandro leía. Cada palabra era un golpe desgarrador para un padre que había pasado más de 2 décadas llorando a sus hijas. Había imaginado incontables escenarios, pero nunca que sus hijas pudieran haber estado tan cerca, esperando regresar a casa, con sus jóvenes corazones llenos de esperanza y miedo. La doctora Reyes examinó el contenido con gran cuidado, analizando las fibras de los vestidos, la tinta de las cartas, incluso las pequeñas flores secas que las niñas habían colocado como decoración. Todo sería sometido a un riguroso análisis forense. Inspector,
dijo la doctora Reyes, apartando a Alejandro. Hay algo más que debes saber. Encontramos huellas dactilares parciales en la tapa interna de la caja. No pertenecen a las niñas. La implicación era escalofriante. Alguien más había estado involucrado, alguien que había manipulado la caja y su precioso contenido. El misterio estaba lejos de resolverse y ahora se había vuelto aún más oscuro. Mientras el equipo forense terminaba su trabajo, el peso de la investigación crecía. Ya no se trataba solo de encontrar a dos niñas desaparecidas, se trataba de descubrir una verdad oscura y retorcida que había permanecido oculta durante décadas. El padre Esteban llegó al sitio de la excavación justo cuando el equipo terminó de documentar sus hallazgos. Su rostro, normalmente sereno, ahora reflejaba la lucha interna. Inspector Vázquez, dijo gravemente, después de ver esto, después de saber que esas niñas vivieron en cautiverio durante meses, documentando su dolor, ya no puedo seguir en silencio. Alejandro observó al sacerdote de cerca, sintiendo la gravedad de lo que se avecinaba. El hombre que vino a confesarse conmigo me dio detalles específicos sobre dónde fueron llevadas las niñas, continuó el padre Esteban. Roberto, que había estado de pie en silencio al lado de Alejandro, se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Padre, por favor, imploró. Si sabe algo que pueda ayudar a encontrar a mis niñas o al menos hacer justicia, por favor, dígame. El padre Esteban miró hacia arriba, como buscando orientación divina para lo que estaba a punto de revelar. Hay una propiedad en las afueras de la ciudad, dijo lentamente, un rancho abandonado donde el confesor afirma haber visto a las gemelas Morales vivas por última vez. La mención del rancho provocó una ola de reconocimiento en Alejandro. Estaba ubicado cerca de Tlaquepaque y era propiedad de don Aurelio Sandoval, un adinerado empresario con importantes vínculos políticos en 2003. Alejandro recordó el nombre vagamente de la investigación original. Sandoval había sido mencionado brevemente en relación con Roberto Morales, quien había trabajado en proyectos de construcción en varias propiedades de Sandoval, incluido el rancho. Sin embargo, la conexión nunca se había explorado a fondo. ¿Por qué nadie siguió esta pista en 2003? Preguntó Alejandro, mientras su mente corría a medida que revisaba los archivos del caso. La respuesta llegó cuando localizó al comandante Raúl Mendoza, ahora retirado y viviendo en una casa modesta en Zapopan. Mendoza, ahora con 72 años, parecía frágil, con la salud en declive. Mientras hablaban, Alejandro pudo ver el peso del arrepentimiento en los ojos del viejo oficial. Debí haberlo sabido mejor, confesó Mendoza. Vi cosas, supe cosas, pero cerré los ojos. Demasiada gente, demasiado poder detrás de todo. ¿Qué sabía, comandante?, preguntó Alejandro, con la voz teñida de incredulidad. La confesión de Mendoza desenredó una red de corrupción y actividad criminal que llegaba profundamente al gobierno municipal. Describió una red de tráfico infantil que había estado operando durante años, facilitada por funcionarios corruptos y protegida por una cultura del silencio. No podía seguir jugando el juego, murmuró Mendoza, con la voz temblorosa. Pero el dinero, el poder que tenían demasiado control. No pude detenerlo, aunque hubiera querido. La enormidad de las palabras de Mendoza golpeó a Alejandro como un tren de carga. Lo que había comenzado como un caso de dos niñas desaparecidas se había convertido ahora en algo mucho más oscuro. El alcance del crimen iba mucho más allá de Ana y Carmen. La desaparición de las gemelas había sido parte de una operación mucho mayor y más siniestra, que había estado enterrada bajo décadas de corrupción. Alejandro permaneció en silencio, atónito, con la mente dando vueltas ante las implicaciones. La red era vasta, y el daño que había causado era incalculable. La investigación que al principio parecía tan simple ahora estaba enredada en capas de criminalidad y engaño. Sin embargo, en medio del horror de lo que había descubierto, Alejandro sintió un impulso de determinación. Esto ya no se trataba solo de las gemelas, se trataba de exponer un sistema de opresión que había permitido que tales crímenes se pudrieran. Miró a Roberto, cuyo rostro había envejecido por el dolor de su búsqueda de sus hijas. Roberto también había escuchado la impactante verdad, y, sin embargo, sus palabras estaban inesperadamente llenas de un sentido de resolución. Durante 22 años, he llevado el peso de este dolor, dijo Roberto, su voz cargada de emoción. Pero si quiero que mis hijas descansen, si queremos justicia para ellas, tengo que perdonar, tengo que dejar ir la ira. Alejandro procesó las palabras de Roberto, sintiendo la enormidad del momento. Había visto a padres cargar con el peso del dolor y el odio durante años,
pero escuchar a Roberto, después de todo lo sucedido, hablar del perdón fue una revelación. Fue un cambio de perspectiva, un reconocimiento de que la venganza no traería paz. Nunca pensé que me sentiría así, admitió Roberto, su voz tranquila pero resuelta. Pero quiero que mis niñas tengan paz. Si perdonamos, finalmente podremos seguir adelante. Alejandro asintió, su propia resolución fortaleciéndose. Los próximos pasos estaban claros. Con la evidencia física, la confesión del testigo y el descubrimiento de la corrupción arraigada, este caso se estaba convirtiendo en algo mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba solo de encontrar a los responsables de la desaparición de Ana y Carmen, se trataba de exponer una red de complicidad que había permitido que tales tragedias continuaran sin control. A la mañana siguiente, Alejandro reunió a su equipo, con un sentido renovado de urgencia palpable. Tenían pruebas concretas, testigos confiables y ahora, por fin, una pista sobre la ubicación de las gemelas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba mucho por descubrir. La motivación de Alejandro por hacer justicia era inquebrantable, y mientras la investigación se desarrollaba, solo podía imaginar que más se revelaría. Una cosa era segura: no descansaría hasta que toda la verdad saliera a la luz. El cuerpo de Alejandro se tensó cuando la horrible verdad se instaló. El hombre que alguna vez había respetado, el comandante Mendoza, no era solo un participante pasivo en el encubrimiento. Era una pieza clave, un perpetrador que había dirigido la investigación para proteger sus propios intereses y los de sus poderosos cómplices. Había ocultado activamente la verdad, asegurándose de que los verdaderos culpables permanecieran ocultos y el sufrimiento de las víctimas quedara enterrado. ¿Cuántos más, Mendoza? La voz de Alejandro estaba tensa, apenas un susurro. Podía sentir el peso de la pregunta colgando en el aire, la enormidad de lo que estaba preguntando presionando sobre él. ¿Cuántos más dejaste desaparecer? Mendoza bajó la mirada, su rostro una máscara de culpa. No los conocía a todos, murmuró, su voz teñida de arrepentimiento, pero sabía lo suficiente. Había muchos niños de familias que no tenían los medios para defenderse. Esos fueron los que tomamos, personas a quienes nadie extrañaría. Gente como Sandoval y otros, ellos conocían el sistema. Sabían a quién sobornar, a quién manipular. Sabían cómo ocultar la verdad. La revelación golpeó a Alejandro como un golpe físico. El sistema que había fallado a la familia Morales era parte de algo mucho más grande, una operación que explotaba a los más vulnerables por ganancias, poder y control. Mendoza, el hombre que debería haber sido un protector de la ley, había estado en el corazón de esta red depravada. Había elegido la autopreservación sobre la justicia, permitiendo que el sufrimiento de los niños continuara sin control. ¿Por qué, Mendoza? La voz de Alejandro se rompió de frustración, sus puños apretados en un desesperado intento de contener la ira que surgía dentro de él. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Podrías haber detenido esto. Podrías haber ayudado a estos niños. El rostro de Mendoza se retorció en una mezcla de culpa y rabia, su voz baja pero cargada de amarga emoción. ¿No entiendes, Vázquez? ¿Crees que es fácil darle la espalda a este tipo de poder? No es así. Una vez que estás dentro, una vez que te tienen, no puedes simplemente irte. Créeme, lo quise hacer, pero no pude. Estaba atrapado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas con el olor de la traición. Alejandro siempre había creído en el sistema de justicia, la idea de que eventualmente la verdad saldría a la luz y aquellos que cometieron crímenes enfrentarían las consecuencias. Pero este caso, esta red de corrupción y explotación, estaba más allá de todo lo que había imaginado. Era una intrincada red de codicia y manipulación, de gran alcance y profundamente arraigada. ¿Cómo terminó, Mendoza? La voz de Alejandro ahora era fría, su mente corriendo en busca de respuestas. ¿Qué les pasó a Ana y Carmen? ¿Qué pasó con los demás? La voz de Mendoza se bajó aún más, apenas audible. Ellas fueron mantenidas más tiempo del planeado, pero eventualmente, las desecharon. Hizo una pausa, el peso de sus palabras lo ahogaba. No pude detener. Ellas solo fueron un medio para un fin. La contundencia en el tono de Mendoza, la fría indiferencia con la que hablaba del destino de los niños, era demasiado para que Alejandro lo soportara. Su cuerpo temblaba con una mezcla de ira y asco. Se levantó bruscamente, incapaz de quedarse sentado por más tiempo. Cada músculo de su cuerpo gritaba por acción, por justicia. No puedes justificar esto, Mendoza, dijo Alejandro, su voz afilada por la furia. No puedes decir que no tenías opción. Podrías haber hecho lo correcto.
Podrías haberla salvado a todas. Pero Mendoza no dijo nada más. Su silencio habló por sí mismo, una confesión en sí misma. Alejandro se dio la vuelta, alejándose del hombre roto que tenía frente a él, con el peso de la verdad cayendo sobre él. La investigación ya no se trataba solo de las gemelas Morales, se trataba de exponer la corrupción que había permitido que esta monstruosa operación prosperara, de hacer justicia a las innumerables víctimas que habían sido sacrificadas por el poder y la ganancia. Con un último y pesado suspiro, Alejandro salió de la casa de Mendoza, decidido a terminar lo que había comenzado, asegurándose de que la verdad fuera conocida, sin importar el costo. Alejandro se sentó en su coche, agarrando el volante mientras el peso de la confesión de Mendoza se hundía más profundamente en su pecho. Las palabras del comandante, empapadas de culpa y arrepentimiento, resonaban en sus oídos. Mendoza no había sido solo un participante pasivo en el encubrimiento, había sido una pieza clave, asegurándose activamente de que la verdad permaneciera oculta y que las víctimas, niños como Ana y Carmen, fueran desechadas como mercancías desechables. Debiste haber hecho lo correcto, había dicho Alejandro, su voz temblorosa de ira e incredulidad. La mirada vacía de Mendoza se encontró con la suya, su voz gruesa por la tristeza. No elegí esto, Vázquez, pero no puedo deshacer lo que ya se hizo. Lo único que puedo hacer ahora es decirte lo que sé. Tú tendrás que decidir qué hacer con ello. Esas palabras permanecieron en el aire, la contundencia de la confesión pesando fuertemente en la mente de Alejandro. Lo que había comenzado como una búsqueda de dos niños desaparecidos se había convertido en una investigación de gran alcance sobre una red criminal que había operado bajo el radar durante años, protegida por la corrupción y los poderosos. Ahora, con la confesión de Mendoza en mano, Alejandro tenía la desalentadora responsabilidad de desentrañar esta conspiración y exponer la verdad. Mientras conducía, la realidad de la situación comenzaba a asentarse en él. Ana y Carmen estaban vivas, sobrevivientes respirando de una pesadilla que habían sido forzadas a soportar durante 2 décadas. Pero habían estado viviendo en realidades paralelas, desconectadas de sus pasados, sin saber la historia de la otra, la verdad de lo que les había sucedido, y cómo se habían visto obligadas a vivir como otras personas, era abrumador. Ahora, la prioridad no era solo encontrar a las niñas, sino reconciliar las vidas que habían construido por sí mismas con la verdad de la que habían sido privadas. Y, sobre todo, Alejandro se dio cuenta de que era hora de preparar a Roberto Morales para lo imposible, que sus hijas, ahora adultas, seguían vivas. El reencuentro, aunque milagroso, estaba lleno de incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían las chicas? ¿Recordarían sus verdaderas identidades? ¿Cómo podrían cerrar la brecha entre la familia que conocían y la que las había estado buscando todos esos años? ¿Está bien?, preguntó Ana, su voz frágil, y su pregunta resonó en la mente de Alejandro. Después de todo, el hecho de que aún se preocupara por Roberto, después de tantos años de separación y trauma, decía mucho sobre la mujer en la que se había convertido. A pesar de todo, aún quería saber sobre el hombre que nunca dejó de buscarla a ella y a Carmen. Él ha estado buscando a las dos todos estos años, respondió Alejandro, su voz suave pero firme. Nunca se dio por vencido, y aún está esperando por ustedes. El silencio de Ana al otro lado de la línea hablaba por sí mismo. Alejandro sintió el peso de lo que acababa de revelar presionando sobre ella. Sabía que esta sería la parte más difícil del viaje, la verdad había salido a la luz, pero ahora debían enfrentar las consecuencias de esa verdad. La agitación emocional del reencuentro se cernía sobre ellos, las hijas que habían construido vidas, ahora obligadas a confrontar el pasado que nunca conocieron. Estaremos allí pronto, dijo finalmente Ana, su voz temblorosa pero resuelta. Gracias por traernos hasta aquí. Alejandro colgó el teléfono, un sentimiento de alivio lo invadió, pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. La verdad había sido descubierta, pero ahora debía cumplirse el reencuentro. ¿Cómo cerrarían Roberto y sus hijas esos 22 años de separación? ¿Cómo reconciliarían su pasado con las vidas que habían vivido en su ausencia? Las respuestas seguían siendo inciertas, pero Alejandro sabía una cosa con certeza. Este solo era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde la verdad, la justicia y el perdón colisionarían de maneras que ninguno de ellos podría predecir. Mientras se preparaba para el reencuentro,
Alejandro pensó en las palabras de Ana, su pregunta sobre cómo reconectar con una vida que se perdió siendo niño. ¿Cómo se reconecta uno con una vida que perdió cuando era niño? Era una pregunta sin respuestas fáciles. La complejidad psicológica del trauma, las dinámicas familiares fracturadas y las implicaciones legales de tal reencuentro crearían desafíos mucho más allá de la investigación misma. Continuó su camino, con la ciudad de Guadalajara a la vista, sabiendo que este caso aún estaba lejos de terminar. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero Alejandro estaba decidido a verlo hasta el final. Esto ya no se trataba solo de resolver un caso, se trataba de restaurar una familia rota, de hacer justicia a las vidas que habían sido robadas, y de ayudar a Ana y Carmen a encontrar su lugar en un mundo que las había mantenido separadas durante tanto tiempo. Cuando se acercaba al punto de encuentro, el teléfono de Alejandro volvió a sonar. Era Ana. Estaremos en Guadalajara mañana por la tarde, dijo, su voz más firme ahora. Inspector, ¿podrías estar allí cuando nos encontremos con nuestro padre? No sabemos qué esperar, y sentimos que tú entiendes nuestra situación mejor que nadie. Alejandro respiró hondo. Ese momento, ese reencuentro, iba a ser más complicado de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, pero sabía que era un momento que todos merecían. La verdad había salido a la luz, y ahora la enfrentarían juntos. Los preparativos para el reencuentro entre Roberto Morales y sus hijas fueron intensos, requiriendo una meticulosa atención a los detalles. Alejandro trabajó incansablemente durante la noche, colaborando con trabajadores sociales, psicólogos forenses y equipos legales para asegurar que los aspectos emocionales, legales y psicológicos del reencuentro se manejaran con el máximo cuidado. El reencuentro no solo era un momento de reconciliación emocional, sino también uno que llevaba el potencial de impactos psicológicos profundos. La doctora Patricia Moreno, psicóloga experta en trauma y reencuentros familiares, fue asignada para supervisar el proceso. Durante una reunión preparatoria, Alejandro explicó la gravedad de la situación. Estos reencuentros pueden ser extraordinariamente traumáticos para ambos lados. Roberto ha idealizado a sus hijas como las niñas de 8 años que perdió, mientras que Ana y Carmen han construido identidades completamente nuevas como adultas. Reconocer estas realidades puede ser devastador si no se maneja correctamente. La mañana del reencuentro, Alejandro visitó a Roberto en su casa. El anciano había pasado la noche en un estado inquieto, vacilando entre la emoción y el terror. Su casa, que antes era un santuario para sus hijas desaparecidas, ahora parecía fuera de lugar para las mujeres que se habían convertido. Inspector, dijo Roberto, su voz temblorosa, he soñado con este momento durante 22 años, pero ahora que está aquí, no sé qué decir. ¿Cómo le explica un padre a sus hijas que no pudo protegerlas? ¿Cómo les pide perdón por todos los cumpleaños que se perdió? ¿Por todas las noches que se acostaron sin sus historias? ¿Por todas las veces que me necesitaron y no estuve allí? La culpa que había consumido a Roberto durante 2 décadas parecía multiplicarse al enfrentar la realidad del reencuentro. Alejandro, entendiendo la profundidad del dolor de Roberto, habló suavemente. Don Roberto, dijo, sus hijas eligieron venir aquí. Después de 22 años viviendo otras vidas, ellas decidieron buscar a su padre original. Eso significa algo importante. El lugar para el reencuentro había sido cuidadosamente elegido, una sala privada y neutral dentro de la oficina del fiscal, decorada cálidamente pero sin la intimidante presencia de un entorno legal formal. Ana y Carmen llegaron con sus esposos, y Ana trajo a sus 2 hijos pequeños. La vista de las gemelas, ahora de 30 años, fue un shock para Alejandro, aunque se había preparado mentalmente para el momento. Aún conservaban el inconfundible parecido con las niñas de las fotografías, pero ahora eran mujeres adultas, individuos complejos que habían vivido vidas muy alejadas de la tragedia de su infancia. Carmen, enfermera, mostraba la calma de alguien acostumbrado a manejar crisis emocionales, mientras que Ana, profesora, emanaba una cálida maternidad. Las mujeres habían sobrevivido a un trauma inimaginable y desarrollado una increíble resiliencia. Antes del encuentro con su padre, la doctora Moreno habló con Ana y Carmen. Quiero que entiendan que él ha vivido en un estado de luto permanente durante 22 años. Para él, ustedes nunca han dejado de ser las niñas de 8 años que perdió. Verlas como mujeres adultas será, al mismo tiempo, la realización de su mayor esperanza y la confirmación de su mayor pérdida. Carmen tomó la mano de Ana,
un gesto que Alejandro reconoció de las descripciones de su vínculo infantil. Doctora, dijo Carmen, nosotras también hemos vivido con una pérdida. Todos estos años, hemos tenido recuerdos fragmentados de un padre que nos amaba, pero nunca pudimos procesar completamente lo que esa pérdida significaba. Estamos aquí porque necesitamos completar ese círculo. Cuando Roberto entró en la sala, el silencio era ensordecedor. 3 personas separadas por la tragedia y el tiempo se enfrentaban por primera vez en más de 2 décadas, cada una cargando con una vida llena de dolor, esperanza y supervivencia. Roberto se detuvo a unos metros de distancia, con los ojos llenos de lágrimas mientras estudiaba los rostros de las mujeres que una vez conoció como sus pequeñas hijas. Ana y Carmen, de pie juntas y tomadas de las manos, observaban a su padre, un extraño para ellas en muchos aspectos, pero aún el hombre que una vez fue su todo. Papá, dijo Ana, su voz temblorosa, la palabra cargada de emoción. Somos nosotras, somos tus niñas. El momento en que Roberto abrazó a sus hijas después de 22 años fue una emoción cruda y sin filtros, un acto de redención que trascendió las limitaciones de la justicia humana. Los 3 se aferraron el uno al otro en un abrazo que contenía décadas de dolor, esperanza perdida y amor inquebrantable. Mis niñas, repitió Roberto, su voz quebrada por el peso de todo lo que se había perdido. Mis pequeñas están aquí. Realmente están aquí. Ana y Carmen lloraron, pero sus lágrimas eran más complejas, lágrimas de reencuentro mezcladas con el duelo por la infancia que habían perdido, por los años robados, por la madre que habían perdido sin poder despedirse. Carmen, que había retenido más recuerdos debido al trauma neurológico de Ana, fue la primera en hablar con coherencia. Papá, siempre supimos que teníamos otro padre. Siempre llevamos tus manos en nuestros recuerdos, el olor de tu trabajo, la forma en que nos cargabas después de los largos días. La familia Vázquez fue buena con nosotras, pero nunca pudieron llenar el espacio que dejaste. El corazón de Roberto, pesado de culpa, se alivió al saber que sus hijas habían sido amadas y cuidadas por la familia Vázquez. El miedo de que hubieran sufrido de maneras que él no podía soportar lo había perseguido durante años. Las palabras de Carmen reconociendo el amor que recibió de la familia Vázquez aliviaron algo de esa culpa. Ana, aún luchando con las limitaciones de la memoria causadas por su trauma inicial, se acercó a su padre y tomó sus manos en las suyas. Tus manos, dijo suavemente, siempre recordé tus manos ásperas, pero gentiles. Cuando mis propios hijos tienen miedo, les froto las manos de la misma manera que tú lo hacías con nosotras. La revelación de que Ana tenía hijos propios, y que Roberto ahora era abuelo, añadió una capa más de emoción al reencuentro. Los hijos de Ana, de 5 y 7 años, observaban desde un costado, sus mentes inocentes incapaces de comprender completamente las intensas emociones que se desarrollaban ante ellos. ¿Este es nuestro otro abuelo?, preguntó el hijo mayor. Sí, mi amor, respondió Ana, su voz llena de amor y tristeza. Este es el papá que perdí cuando era pequeña, igual que tú. Mientras continuaba el reencuentro familiar, Alejandro recibió una llamada urgente que una vez más cambiaría el curso de los eventos. Las secuelas del reencuentro de las gemelas Morales habían provocado un efecto dominó que iría mucho más allá de la familia misma. La fiscal Carmen Jiménez había informado urgentemente a Alejandro sobre un nuevo desarrollo. La red criminal que traficaba con Ana y Carmen seguía operando. Algunos de sus actores clave, incluido el hijo de don Aurelio Sandoval, intentaban huir del país, temiendo la reapertura del caso. Inspector Vázquez, dijo Carmen por teléfono, su voz tensa, necesitamos arrestos inmediatos. Tenemos órdenes de arresto para 5 personas más. Si no actuamos ahora, perderemos la oportunidad de desmantelar toda la red. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Alejandro. Mientras una familia se reunía después de décadas de separación, los engranajes de la justicia avanzaban implacablemente, con los mismos individuos responsables de su sufrimiento ahora bajo la mira de la ley. Ana, Carmen, interrumpió suavemente Alejandro el momento emocional. Sé que este no es el momento ideal, pero necesitamos preguntarles si están dispuestas a testificar contra las personas que las secuestraron. Tenemos la oportunidad de procesar toda la red, pero su testimonio es crucial. Las gemelas intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que se había forjado durante su infancia compartida y que parecía haber perdurado a pesar de los años separados. Inspector, respondió Carmen, su voz fuerte con una determinación que Alejandro había llegado a admirar.
hemos vivido toda nuestra vida adulta sabiendo que algo terrible nos pasó cuando éramos niñas. Si nuestro testimonio puede evitar que otros niños pasen por lo mismo, lo haremos. Roberto, levantándose lentamente con una nueva fortaleza, se secó las lágrimas y se dirigió a Alejandro. Inspector, dijo, su voz ahora más firme, mi familia está junta de nuevo. Ahora, podemos enfrentar cualquier cosa. 6 meses después, los juicios contra los miembros restantes de la red de tráfico habían concluido con condenas significativas. Aurelio Sandoval Jr. fue sentenciado a 40 años de prisión, junto con 4 cómplices que habían facilitado las operaciones. Mendoza, cuya confesión fue fundamental para desmantelar toda la red, recibió una sentencia de 30 años. Sin embargo, dado su avanzado estado de salud, era poco probable que viviera para cumplirla. Sin embargo, a pesar de las victorias legales, la sanación emocional y espiritual para la familia Morales fue aún más profunda. Roberto, después de vender su casa en el barrio Santa María cargada de dolorosos recuerdos, se mudó a un pequeño pero luminoso apartamento cerca del centro de Guadalajara. Ana y Carmen lo visitaban regularmente desde Tijuana, llevando a sus familias para construir nuevos recuerdos, aunque sabían que estos nunca podrían reemplazar los años perdidos. Papá, había dicho Carmen durante una de sus visitas dominicales, queremos que vengas a vivir con nosotros en Tijuana. Ana y yo hemos hablado mucho, y sentimos que necesitamos compensar el tiempo perdido. La oferta pesaba en el corazón de Roberto. La idea de estar cerca de sus hijas y nietos era tentadora, pero también entendía las vidas que ellas habían construido para sí mismas, vidas llenas de carreras y responsabilidades que iban más allá de su relación con él. Lo que lo mantenía en Guadalajara, sin embargo, era algo profundamente personal, su trabajo con las familias de los desaparecidos. Inspirado por su propia experiencia, Roberto había comenzado a ofrecerse como voluntario con organizaciones que buscaban personas desaparecidas, ofreciendo esperanza a los padres que habían perdido a sus hijos de maneras similares. Una madre cuyo hijo había estado desaparecido durante 3 años había dicho, nos das esperanza. Si tus niñas volvieron después de 22 años, tal vez las nuestras también lo harán. Alejandro, ahora promovido a coordinador de la recién formada Unidad Especial de Personas Desaparecidas, reflexionó sobre el éxito del caso Morales. Su trabajo ahora se centraba en revisar casos fríos utilizando nuevas tecnologías y métodos de investigación. La confesión de Mendoza había llevado a la resolución de 8 casos adicionales de niños desaparecidos entre 2001 y 2010. Inspector, le había preguntado Roberto durante una de sus reuniones regulares, ¿sabes cuál ha sido la parte más difícil de todo esto? Alejandro, ahora un amigo cercano de Roberto, hizo una pausa antes de responder. Dime, don Roberto. Aprender a perdonar, dijo Roberto en voz baja. No a quienes tomaron a mis niñas, eso sigue siendo difícil, sino perdonarme a mí mismo por no haberlas protegido, perdonar al sistema que falló, incluso perdonar a Dios por dejar que esto sucediera. La reflexión de Roberto tocó profundamente a Alejandro. A lo largo de la investigación, había llegado a darse cuenta de que la justicia legal era importante, incluso crucial, pero la verdadera sanación provenía de un proceso más profundo y personal. La verdadera justicia iba más allá de las condenas y sentencias, involucraba restaurar la dignidad humana, sanar las heridas familiares y encontrar una manera de transformar el dolor en propósito. Mientras tanto, Ana había comenzado a escribir un blog sobre el trauma infantil y la supervivencia, compartiendo sus experiencias con otros que habían sufrido horrores similares. Su historia de supervivencia y resiliencia resonaba con miles de lectores. Me ayuda a procesar no solo mi propio trauma, sino a convertir algo horrible en algo que pueda ayudar a los demás, le explicó a Alejandro durante una entrevista para un documental sobre el caso. Carmen, también, había vuelto a la escuela para especializarse en enfermería psiquiátrica pediátrica. Quiero trabajar con niños que hayan pasado por experiencias similares, explicó. Entiendo su dolor de una manera que otros profesionales tal vez no lo entiendan. El documental sobre el caso, producido por una cadena de televisión nacional, tuvo un impacto significativo en las políticas públicas. Generó fondos para mejorar las bases de datos de ADN, implementar protocolos más estrictos para investigaciones de personas desaparecidas y establecer programas de apoyo psicológico para las familias afectadas. Pero para Alejandro, el aspecto más importante del caso no fue el reconocimiento público o el avance en su carrera, sino la realización de que la verdadera justicia no solo se trataba de arrestos y condenas, se trataba de la dignidad
dignidad humana, la reconciliación y la capacidad de transformar el sufrimiento en servicio hacia los demás. Una tarde de domingo, mientras observaba a Roberto jugar con sus nietos en el patio de Ana en Tijuana, Alejandro reflexionó sobre el milagro que había presenciado. No solo era el milagro de encontrar a Ana y Carmen vivas después de 22 años, aunque eso fuera extraordinario, sino que era presenciar el poder del amor familiar, la resiliencia del espíritu humano y la profunda fuerza del perdón. Inspector, le había dicho Roberto esa tarde, mientras veía jugar a sus nietos, ¿sabes qué me sorprende más de todo esto? ¿Qué, don Roberto?, preguntó Alejandro, su voz llena de curiosidad. Que al final, el amor fue más fuerte que todo lo malo que nos pasó. Mis niñas crecieron conociendo el amor de otra familia, pero nunca perdieron por completo el amor que les dimos en sus primeros 8 años, y ese amor las trajo de vuelta a casa. Alejandro asintió, entendiendo que lo que había presenciado iba más allá de la aplicación de la ley o de la justicia legal. Había visto la naturaleza inquebrantable de los lazos humanos, la persistencia inquebrantable del amor y el poder de la redención, incluso cuando llega tarde. Era una historia de sanación, de justicia y, sobre todo, de la fuerza perdurable de la familia.